Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles en esta hora, deseando que la paz de Dios pueda estar presente en sus corazones. Y vamos a continuar en esta hora con el estudio de su palabra, así que les invito a acompañarme en oración. Amante Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu santo libro y de ser enseñados por ti. Padre, acudimos a ti con una gran necesidad, Señor, de que puedas enseñarnos tus verdades, de que podamos ser alimentados a través del pan de vida, Señor, que tú puedas encarnarse en nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias porque has prometido que lo harás. Bendice a nuestros televidentes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos dar continuidad a la temática que se ha venido teniendo, que tiene como título general la perspectiva de Dios. Y hemos visto ya 3 temas. En el primero se habló acerca de la ley divina de la conservación, en el segundo de la ley divina del crecimiento y en el tercero la ley divina de la adición. En esta mañana queremos ver la ley divina de la fuerza. Así que acompáñenme, vamos a dar inicio con la siguiente pregunta. En la perspectiva humana, ¿qué hay que hacer para ser fuertes? Esta es la pregunta. En la perspectiva humana, ¿qué hay que hacer para ser fuertes? A ver, piensen por un momento. Es sencillo. Ser competitivo, ser capaz, ser estratégico, ser hábil. Y es correcto. Esas definiciones son correctas. No digo que no, así como en todas las anteriores. Pero recordemos que estamos viendo cuál es la forma como Dios ve las cosas. Y Dios va más allá de lo que nosotros vemos, de nuestra visión. Él va más allá. Ve una dimensión diferente que nosotros no alcanzamos a ver. Por eso planteamos entonces la siguiente pregunta. En la perspectiva de Dios, ¿qué hay que hacer para ser fuertes? Y la respuesta dejémosla a la palabra. Dejemos que sea la palabra la que responda a esta pregunta. ¿Qué hay que hacer para ser fuertes? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí ha resaltado una y otra vez una palabra, y es debilidad. Pero siempre está relacionando debilidad con un término opuesto. Por eso es una paradoja. Es una de las paradojas divinas. La debilidad la relaciona con la fuerza. ¿Cómo puede ser si son antónimos? No son sinónimos. Pero en el marco de Dios, del pensamiento de Dios, llegan a ser sinónimos. Debilidad y fuerza. Pero llegan a ser sinónimos solamente cuando Dios está presente en nuestra debilidad. Tengan en cuenta eso. Debilidad y fuerza llegan a ser sinónimos solamente cuando Dios está presente en nuestra debilidad. Así que tenemos lo siguiente. Fortalezas y debilidades. Tenemos aquí que ambas están presentes.
Todos nosotros, usted y yo, tenemos fortalezas y debilidades. Pero aquí queremos resaltar lo siguiente. Dios no solamente quiere usar nuestras fortalezas. Sí, Él quiere usar nuestras fortalezas. Pero también quiere aprovechar nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Nuestras fortalezas son nuestros talentos, capacidades, habilidades y privilegios, recursos con los cuales gozamos, con los cuales hemos sido dotados por Dios. Él quiere usar eso y nos lo ha dado con el propósito de que podamos contribuir a su obra. Así que nuestras fortalezas nos ayudan en ser útiles en la obra de Dios. Pero, ¿sabían ustedes que las fortalezas también tienen sus desventajas? Y aquí voy a mencionar una de las desventajas. Tienden a que dependamos de nosotros mismos. Nuestras fortalezas tienen la desventaja de que nos llevan a la tendencia de depender de nosotros mismos. Además, las fortalezas son inútiles en la lucha contra Satanás y contra el pecado. Pero no estoy hablando mal de las fortalezas. Claro, Dios nos las ha dado con el propósito de que las usemos para su obra, para el bienestar de los demás. Pero tiene esta desventaja. Como vimos, tienden a que dependamos de nosotros mismos. Y son inútiles en la lucha contra el pecado y contra Satanás. Por lo tanto, Dios ha permitido que en la vida de cada uno hayan también debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? Son limitaciones físicas, emocionales, económicas, académicas. Son ese tipo de limitaciones. Limitaciones físicas. Puede ser que por X o Y motivo una persona sea débil físicamente. Puede ser que por algún trauma prenatal, de niñez, etcétera, tenga alguna flaqueza emocional. Puede ser que por alguna circunstancia familiar no goce de muchos recursos económicos. Puede ser que por alguna circunstancia fuera de su control no tenga muchos privilegios o preparación académica. Y todas estas circunstancias se convierten en nuestras vidas en debilidades. Pero hay una que es la principal debilidad, y es nuestra propia naturaleza. Y esta debilidad la compartimos con todos los demás seres humanos. Es común a todos, nuestra propia naturaleza. Así que aquí he enumerado algunas debilidades de las cuales pueden estar presentes en la vida nuestra, pero que tienen un propósito. Dios las permite con un propósito. Y es que nos llevan a depender enteramente de su poder. Así que este punto se resume en que todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Las fortalezas cumplen un propósito y las debilidades también cumplen un propósito. Las fortalezas tienen una desventaja, que es que muchas veces tendemos a depender de nosotros mismos, pero las debilidades nos llevan a que dependamos enteramente del poder de Dios. Y aquí vamos a ver a través de la historia bíblica cómo Dios usó las fortalezas y las debilidades, especialmente las debilidades, para convertirlas en fortalezas.
Así que en primer lugar vamos a ver la historia con la que comenzó esta tragedia humana. Adán, recién salido de las manos de Dios, era el hombre más fuerte. Era el hombre más fuerte de todos los que han existido. No tenía ninguna debilidad de ningún tipo, ni siquiera de naturaleza, porque su naturaleza era perfecta. Pero Adán, escuchen, tiene que enfrentar una prueba en el jardín, y es no comer de un árbol, de una fruta de un árbol. Esta prueba es pequeña, es una prueba suave, porque gozaba de muchísimos otros árboles, todos ellos deliciosos y agradables a la vista. Pero conocemos el desenlace. Adán, el hombre más fuerte de todos cuantos han existido, frente a la prueba más pequeña que se le podía dar, fracasó. Fracasó. Aquí la fuerza de Adán se convirtió en debilidad. Y así comenzó esta historia de tragedia. Esta historia la encontramos en Génesis, capítulo 3. Pero luego encontramos a Jesucristo tomando el lugar del primer Adán. Y toma su lugar para revertir la historia, para redimir su fracaso. Y entonces encontramos a Jesús en el desierto, después de 40 días de ayuno, sin comer, en el momento de más extrema debilidad, frente a una prueba grande. Y la prueba es que el mismo Satanás en persona se le aparece. No envió a ningún ángel subalterno, sino que él mismo se encargó de la misión de ir a tentar a Jesús en el momento más débil. 40 días sin comer. La extrema debilidad. Y Jesús, en ese momento de extrema debilidad, vence frente a la prueba más grande. Aquí se revierte la historia, se redime el fracaso del primer Adán. Aquí la debilidad, la extrema debilidad, se convierte en fortaleza y vence frente a la prueba más grande. Como un ejemplo, como una prueba, escuchen, como una prueba de que nuestras debilidades no son excusas, no son pretextos para nosotros fracasar en la lucha contra el pecado, para nosotros fracasar en el desarrollo del propósito que Dios tiene con nuestra existencia. No son excusas, no son pretextos, no son estorbos, sino que se deben convertir en peldaños para que avancemos, para que podamos asirnos de la fortaleza de Dios y podamos hacer grandes cosas por Él y para Él. Y la pregunta es, ¿cuál fue el secreto de Jesús? Porque el secreto de la fortaleza que Jesús recibió en su momento de mayor debilidad es el secreto también de nuestra fortaleza. Para obtener fuerza, para obtener poder, para vencer las mayores tentaciones o las mayores pruebas que tengamos que pasar en nuestra vida. Y el secreto fue la comunión con su Padre. El secreto radicaba en que la palabra estaba morando en su corazón y en su mente. Porque frente a cada ataque del enemigo, él respondía con un escrito está. Y ese escrito no estaba en un libro, en un papel, estaba escrito en su corazón. Por eso su palabra era con poder y Satanás tuvo que huir. Así que si la palabra de Dios está en nuestro corazón, escrita, no en el libro de texto, sino en las tablas del corazón,
la palabra nos dará el poder que necesitamos para derrotar al enemigo y cualquier circunstancia adversa en nuestra vida, por muy difícil que parezca. Ahora, ¿cuál es la victoria más grande de la historia? ¿Cuál es la victoria más grande de la historia? La victoria más grande de la historia tiene que ser necesariamente aquella que se ganó frente o en la batalla más grande de la historia. Y la batalla más grande de la historia es aquella que estaba planteada desde Génesis 3:15, donde dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era la guerra entre el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la luz. Y esa batalla se libró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la mayor victoria de la historia es la victoria de la cruz. Pero imagínense usted, hermano y amigo que nos ve, estando presente el día de la cruz, allá ese viernes 14 del primer mes judío, usted pasando por el monte Calvario y viendo a este personaje allí clavado del madero, chorreando sangre, exclamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hubiera visto? ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera pasado por su mente en ese momento? ¡Qué desgracia! ¡Qué derrota! ¡Qué fracaso! Pero Dios, como no ve las cosas como nosotros las vemos, usó el momento de aparentemente mayor fracaso, derrota, como el momento de la más grande victoria, porque allí fue donde a Satanás se le aplastó la cabeza y garantizó que al final de toda la historia el bien derrotará y vencerá definitivamente. Pero ahora la batalla se libra en tu corazón y en mi corazón. En tu mente y en mi mente se libra esa batalla. Y la forma de ganarla es la misma. No es con las armas, no es con las milicias, como dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Jesucristo. Las batallas no las libramos con carne y sangre, con nuestras estrategias, con nuestras habilidades. No, se libran con las armas de Dios. Y en nuestras debilidades podemos ganar las mayores victorias. Ahora, miremos otra historia de una prueba extrema, al final de la historia. Estamos viviendo próximos a esos días, cuando un remanente, un pequeño grupo de personas, se van a mantener fiel a Dios en medio de las circunstancias más adversas, en medio de la prueba más grande, frente a la oposición más terrible, frente a los poderes coligados del mundo. Se van a mantener fieles a Dios y van a sufrir la prueba más grande. Y estos fieles serán la última generación de la historia. Es la generación más débil que ha existido, porque llevan sobre sí el pasivo de 6.000 años, pesan sobre ellos. Es la generación más débil, física, emocional y mentalmente, pero sobre ellos reposará la responsabilidad del desenlace final del conflicto. Y frente a la prueba más grande de toda la historia, como lo dice en Mateo 24:21 y en otros pasajes más, saldrán victoriosos.
porque un día estarán sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y con palmas en sus manos, cantando un himno de victoria. La generación más débil de todas las que ha existido derrotará mediante el poder de Dios, no mediante su propio poder, porque en ellos no hay nada. Mediante el poder de Dios, en ellos se manifestará el poder de Dios. Por tanto, toda la gloria será para Dios. Pero en ellos y por ellos se derrotará la prueba más grande que haya pesado alguna vez sobre un ser humano. De esto nos habla El conflicto de los siglos, la página 604, dice: mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos está puesta en Dios. Su fe y firmeza serán rigurosamente probadas. Y hay un símbolo. La palabra de Dios presenta un símbolo de esta última generación, de este remanente final. Y es Jacob. Jacob. En el libro La Oración, la página 279, lo dice de la siguiente manera: la angustia que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos inmediatamente antes de la venida del Señor. Entonces, en Jacob tenemos un tipo de este remanente final, de esta generación final. Pero recordemos, ¿cómo fue que Jacob prevaleció? Él iba de vuelta a la tierra de Canaán y recordemos que él se apartó a orar allí en el arroyo de Jaboc y de repente sintió una mano sobre su espalda y él se figuró que era la mano de su enemigo, su hermano Esaú. Y dice que entonces que él se levanta con todas sus fuerzas y empieza a librar una tremenda batalla, lucha contra aquel oponente. Y lucha con todas sus fuerzas hasta la madrugada, cuando de repente su contrincante le toca el muslo. Y cuando toca el muslo, él pierde el equilibrio, la estabilidad y se va. Prácticamente cae sobre su oponente, pero en ese momento dice que él se aferra del brazo. Y él se da cuenta de que no está luchando con un ser humano, sino que está luchando con un ser divino. Y frente a esa visión, frente a esa conciencia de quién es el que está frente a él, él se aferra con todas sus fuerzas, en su mayor debilidad y en su mayor dolor, se aferra con todas sus fuerzas del ángel de Jehová. Y es allí donde prevalece. No fue en su fuerza. No fue cuando él estaba sano, cuando se sentía enérgico, cuando podía empujar, cuando podía forcejear, cuando podía apretar. No, ahí no prevaleció. Prevaleció cuando fue desencajado su muslo, cuando no se podía sostener, cuando todo lo que podía hacer era aferrarse. Y entonces hizo una apelación aparentemente atrevida y osada. Señor, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y frente al mandato del ángel de Jehová que le decía, déjame porque ya raya el alba, tengo que irme. Jacob se atrevió a desobedecer la orden.
porque su único interés, su supremo interés en esa hora era recibir el poder y la bendición de parte de Jehová. Y por eso prevaleció, por eso fue victorioso. Perdón. Y en eso radica el poder que nosotros necesitamos para vencer frente a cada debilidad y frente a cada obstáculo que se presente en nuestra vida. En esto radica el poder que recibirá la última generación para vencer frente a la prueba más grande que le espera. Así que leemos en Patriarcas y Profetas, en la página 196, la siguiente declaración. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no había obtenido la victoria. Gracias. Entonces, aquí encontramos, a través de esta declaración, Jacob había usado todas sus fuerzas, todas sus fortalezas en la lucha contra su oponente. Pero mientras confió en ello, no prevaleció. Prevaleció a partir del momento cuando sus fuerzas se convirtieron en debilidad. Allí fue donde obtuvo la victoria. Y la victoria nuestra, hermanos y amigos, se obtiene de rodillas, así como Jacob, de rodillas. Porque es de rodillas cuando recibimos el poder de lo alto. No solamente de rodillas, sino también temprano, así como Jacob. Mientras empieza a rayar el alba, cuando en ese momento, justo cuando empieza a aclarar, o antes, porque Jacob desde muy temprano luchó, cuando en ese momento estamos allí, de rodillas, aferrándonos de la mano poderosa de Dios, con todas las fuerzas que nos quedan, es allí donde tenemos el secreto para ganar la victoria, para que nuestras debilidades puedan convertirse en fortalezas. Somos finitos, pero se ha tomado una medida maravillosa para que estemos estrechamente relacionados con el infinito. Los seres finitos, desplegando el máximo de sus esfuerzos, pueden hacer muy poco. Pero Cristo, obrando a través de la humanidad, puede alcanzar resultados admirables. Estoy leyendo el devocional Nuestra Elevada Vocación, la página 148. Continúa diciendo: me resulta doloroso percatarme de que puedo hacer muy poco. La esfera limitada de las capacidades humanas me conduce a sentir la realidad de estas palabras de Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Aquí está hablando la mensajera del Señor. Conocemos su historia, cuánto tuvo que ella luchar con sus debilidades físicas. Cuando era afligida por la enfermedad, cuando ella salía y tenía que presentar la palabra y sentía que casi no podía hablar, dice, el Espíritu Santo venía sobre ella, reposaba y le daba palabras de poder para hablar.
Pero ella en sí misma era débil. Nosotros, hermanos, todos en sí mismos somos débiles. No importa cuántos privilegios, cuántos dones, cuántos privilegios gocemos, en nosotros mismos no podemos hacer nada. Ella continúa diciendo, muchos han sido dotados con talentos superiores y no los usan, porque no tienen una conexión viva con Dios. Mis escasos conocimientos y débiles energías me conducen hacia Jesús, y el lenguaje de mi corazón es, oh Dios, no puedo hacer nada. Pongo en ti mi alma desvalida, Jesucristo, Salvador mío. Y quiero repetirla y que usted, amigo y hermano mío, la repite conmigo para terminar. Oh Dios, no puedo hacer nada. Pongo en ti mi alma desvalida, Jesucristo, Salvador mío. Que esa sea tu oración y mi oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú has provisto un recurso inagotable de poder para que nuestra debilidad se convierta en fortaleza. Gracias también, Señor, por nuestras debilidades, porque ellas nos llevan a depender más de ti. Gracias también por nuestras fortalezas. Pedimos que ellas, Señor, no se conviertan en un estorbo, no se conviertan en un estorbo para nuestra vida, sino que todo podamos, Señor, traerlo a tus pies y en ti hallar la fuerza, el poder y la sabiduría para ser más que vencedores. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.